Estimados compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a tener una sesión grabada el día de hoy, porque como les había comentado, pues tengo que estar en la universidad para trabajar los últimos detalles de lo que va a ser el informe, de la entrega, de todo lo que aconteció el anterior viernes en relación a las elecciones. Y bueno, pues a la espera de que ya tengamos la posesión de la candidata electa, bueno, ahora ya nuestra directora, la licenciada Rosa Verástegui. Y bien, tomando en cuenta eso, pues por esa razón vamos a tener esta sesión en grabación. Les voy a mostrar lo que tenemos planeado para el día de hoy, que básicamente es ya con lo que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora. El día viernes yo les estoy enviando unos videos para que ustedes sigan profundizando, para que ustedes sigan avanzando en todo este ámbito de lo que es la monografía y lo que se va a presentar dentro de esta monografía como tal. Pero para eso necesitamos que ustedes puedan decidir qué tipo de monografía van a hacer. Y nuestra carrera, la carrera de comercio internacional, pues tiene dos tipos de monografía. Una de compilación y otra de investigación. Les voy a mostrar la estructura de la monografía de compilación ahora. Pues esa es la estructura de la monografía de compilación. Tiene 3 capítulos, o bueno, 4 capítulos, y en realidad la estructura de la monografía como tal, que bueno, básicamente es pues la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Eso en su generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Y me explico mejor. Todas las monografías, absolutamente todas las monografías, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esos 3 puntos tiene la monografía como tal. Ahora, dentro de eso, pues lo que nosotros vamos a trabajar es esta estructura dentro de la monografía de compilación. Y enseguida vamos a ver cuál es la diferencia entre una compilación y una investigación. Pues la monografía de compilación tiene el capítulo 1, donde está inmerso la introducción, los objetivos, el objetivo general, los específicos y la justificación. El capítulo número 2 está trabajando lo que es la metodología, y ahí está el enfoque, diseño, tipo, método, técnica e instrumento, ¿no? Lo que nosotros habíamos visto anteriormente. El capítulo 3, por ahí tal vez lo más importante de toda la monografía, que es el desarrollo, donde se va a verter justamente toda esa información que ustedes están trabajando o han trabajado en su base de datos. Luego vamos a tener las conclusiones y si fuese necesario, si tuviese que ser de esa manera, pues las recomendaciones. Esa es la estructura de una monografía de compilación. No se preocupen que nosotros o los compañeros que decidan trabajar monografía de compilación van a tener esta estructura. Yo les voy a mandar en Word esta estructura para que ustedes vayan trabajando, pero a su debido momento, ¿no? No es que hoy, mañana, pasado les voy a mandar esto. En su debido momento yo les voy a enviar esto y lo van a ir trabajando junto conmigo. Luego tenemos la monografía de investigación.
¿Qué es lo que trabaja la monografía de investigación? Y fíjense, su estructura cambia un poquito, sí, cambia un poco la monografía de investigación. Pues en el capítulo 1 tenemos la introducción, los objetivos generales y específicos, la justificación. ¿Y qué es lo que estamos aumentando a esta monografía? Pues el planteamiento del problema. Y si hay un planteamiento del problema, necesitamos variables a trabajar. Ojo, en una monografía no se pone hipótesis. Mucho cuidado con eso, por favor. En una monografía no se pone hipótesis. No tiene hipótesis. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no tiene hipótesis una monografía? Porque la hipótesis se debe comprobar. ¿A través de qué se comprueba la hipótesis? A través de un trabajo de campo. Ya cuando ustedes estén haciendo su tesis, van a hacer una hipótesis. Y ahí pues trabajarán en ese campo donde ustedes quieren hacer su investigación. Y eso se llama el trabajo de campo como tal. La investigación necesita un trabajo de campo, sí, necesita un trabajo de campo. La monografía es una recopilación de datos. Es lo que dice otros autores que nosotros agarramos eso y bueno, empezamos a trabajar. Esa es la gran diferencia entre una monografía y una tesis, por ejemplo. La monografía no tiene hipótesis. Ya enseguida vamos a ver el proyecto. Pero la monografía no tiene hipótesis. La tesis sí tiene hipótesis. Entonces, en el planteamiento del problema, ahí tenemos que trabajar todo lo que nosotros hemos visto, hemos estudiado, y bueno, para los compañeros que decidan hacer de investigación, pues ahí ahondaremos en ese punto, en ese trabajo. Luego tenemos a la metodología, que básicamente es lo mismo, la misma metodología, claro que sí, donde entra el enfoque, diseño, tipo, método, instrumentos y técnicas, ¿no? Luego tenemos el desarrollo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la parte principal, es por ahí tal vez es lo más importante dentro de la monografía, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya trabajamos bajo ese ámbito. Luego entra las conclusiones y en este caso sí recomendaciones, porque tenemos que recomendar, sí, tenemos que recomendar, porque obviamente al hacer un trabajo de investigación, pues nos vamos a topar con ciertas cosas que tenemos que recomendarlas como tal. Sí, tenemos que recomendarlas y por esa razón en este trabajo sí entran las recomendaciones como tal. Y bueno, la bibliografía anexos. Les voy a mostrar el proyecto. Por ahí tal vez alguien se anima a hacer un proyecto. Dice, no, pues yo quiero hacer un proyecto, por favor. Entonces veamos la estructura del proyecto. Ahí está. La estructura del proyecto tiene un resumen ejecutivo, tiene capítulo 1, las generalidades, donde se puede poner introducción, objetivos, objetivo general, específicos, justificación y alcance. Hasta ahí no hay mucho inconveniente, no hay problema. La metodología, de igual manera, siempre tenemos que trabajar con metodología, claro que sí, tenemos que trabajar con metodología. Y ahí pues entra el enfoque, diseño, tipo, método, técnicas, instrumentos, ¿no? Entonces, hay que trabajar siempre con eso, sí, hay que trabajarlo. Acá el diagnóstico, que también es un planteamiento del problema, donde entra el planteamiento, la delimitación, la definición y la formulación. Pero ojo, aquí ya se empieza a complicar. Y por eso les decía, la monografía es la mejor opción de poder hacer un trabajo en el cual
todos podamos terminar ese trabajo como tal. Porque aquí hay que hacer un diagnóstico, que puede ser un diagnóstico para una empresa, puede ser el diagnóstico para un producto que yo quiero ver, puede ser el diagnóstico para recurso humano, puede ser el recurso material, bueno, varias formas en que yo puedo hacer un proyecto, ¿no? Y dentro de este proyecto, pues yo puedo entrar con un FODA, con las famosas oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas. Puedo hacer un método SUB, el famoso árbol de problemas, árbol de soluciones, y etcétera, etcétera. Puedo hacer Ishikawa, puedo hacer, bueno, eso ya va a depender y que esté de acuerdo con el proyecto como tal. Luego vamos a trabajar el marco procedimental, que eso va a depender según a la propuesta que yo quiero hacer. O sea, ahí estamos hablando de estudio de prefactibilidad para inversión. ¿Será bueno invertir en eso que yo estoy pensando? ¿No será bueno? Pues mi investigación me lo va a decir. Mejorar un producto o innovar, no necesariamente producto, puedo innovar procesos, tal vez, diseño de un sistema, ustedes que han pasado marketing digital o están pasando, si no me equivoco, pero bueno, está ahí el marketing digital, pueden hacer un sistema o pueden hacer un nuevo producto, ingresar al mercado con un nuevo producto, podemos hacer, bueno, bajo esos 3 puntos hay que trabajar este proyecto. Y dentro de ese capítulo, el marco procedimental, pues entrará el estudio de mercado, si fuese necesario, la experimentación, si fuese necesario, una ingeniería del proyecto, si fuese necesario, una evaluación financiera, si fuese necesario, una propuesta de cómo se va a implementar o un marco lógico, ¿no? Pero eso ya va a depender del tema que yo he decidido. Si ustedes se dan cuenta, no es tan facilito pues hacer un proyecto en un semestre, porque todos nos hubiéramos tenido que dedicar a hacer el proyecto como tal. Yo les hubiera dicho ya, todos vamos a hacer proyectos sí o sí. Y hubiéramos tenido que hacerlo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, es de mucho más investigación, su amplitud es mucho más grande. Por eso, cuando uno realiza una monografía, máximo unos 3 meses para terminar esa monografía. Un proyecto de grado, un proyecto técnico, entre unos 6 y 7 meses, más o menos. Y una tesis, pues, se hace en un año mínimamente. Entonces, ahí están las diferencias también de la investigación, de esa profundidad de investigación. Por eso yo les recomendaba que ustedes hagan monografía y bueno, eso es lo que estamos haciendo. No obstante, estimados compañeros, si alguien quiere hacer proyecto de grado técnico, bienvenido, no hay inconveniente. ¿Hay otras modalidades de graduación? Sí, que por ejemplo está la pasantía, pero bueno, para hacer la pasantía tenemos que esperar a que se lance la convocatoria por parte de dirección. Ustedes tienen que ir a buscar una institución, esa institución a través de una carta dirán que sí, que quieren hacer la pasantía como tal,
y se elaborará juntamente con el tutor todo un plan de pasantías con las revisiones que debe hacer el tutor en base a lo que pida la empresa donde ustedes están haciendo su pasantía, porque no es igual, el texto como tal nunca va a ser igual, porque algunos van a pedir, no sé, que trabajen con recursos humanos, por ejemplo, otros pedirán que se vayan a frontera y hagan un trabajo ahí, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el documento va a cambiar en base a esa pasantía que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, esa modalidad también existe, sí existe. Y bueno, igual máximo una pasantía o mínimamente, mejor dicho, tiene que durar unos 4 o 5 meses una pasantía. Y bueno, dependiendo a la empresa como tal. Si la empresa les dice, bueno, yo necesito que trabajes un año conmigo. Y si ustedes aceptan, ahí harán su pasantía un año o por ahí tal vez la empresa dice, no, con 3 meses es suficiente. Entonces harán 3 meses. Bueno, ya eso va a variar en base a la empresa como tal. Por esa razón, y como les decía, yo he decidido y pienso que lo mejor para trabajar, pues, es una monografía, ya sea de compilación, monografía, de compilación, o ya sea una monografía de investigación. ¿Dónde radica la diferencia? Para que ustedes se acuerden, la diferencia radica en que la monografía de investigación tiene planteamiento del problema y tiene variables a trabajar. Y al hablar de especificación de variables a trabajar, necesitamos hacer nuestra operacionalización de variables. Necesitamos hacer, ¿no? Ojo, no estamos hablando de una hipótesis, pero sí tenemos variables a trabajar. ¿Que de dónde salen esas variables? Pues de la delimitación del problema y de la formulación del problema, que eso se traduce en nuestra operacionalización de variables. Entonces, estimados compañeros, yo les dejo pensando cuál van a trabajar. Si van a hacer una monografía de compilación, porque ahora ustedes ya saben cuál es la diferencia con esa estructura que nosotros hemos visto, o si van a trabajar una monografía de investigación. Y de igual manera, pues ustedes ya verán qué es lo que mejor les puede salir. Se los dejo a su criterio. Ustedes dirán, no, yo quiero hacer investigación porque voy a operacionalizar variables, voy a poner un planteamiento del problema y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que trabajar con una monografía de compilación directamente con los documentos que nosotros tenemos. Estimados compañeros de Martupiquecha Guaraníes, por favor sigan en el trabajo de vaciado de información en su base de datos. No quisiera más adelante pillar que se han copiado del internet. Ya la próxima semana, justamente cuando iniciemos el desarrollo de la monografía, pues allí les voy a explicar cómo ustedes deben trabajar. Y bien, con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, compañeros, por su atención y que tengan un excelente día.